Días a todos, mi nombre es Fermín Osorio, soy ingeniero para Dajo Technology Panamá. Nosotros nos encargamos de todo lo que viene siendo Centroamérica, el Caribe, y en esta ocasión estamos aquí. Esta mañana vamos a dictar un webinar sobre lo que vienen siendo las tecnologías IP, hablando de cámaras IP y grabadores IP, para que comprendan un poco de cuáles son los conceptos básicos en el tema de cómo funciona esta tecnología, cuáles son las ventajas, las diferencias con respecto a la tecnología análoga, y gracias a nuestro distribuidor autorizado en Nicaragua, Protection Electronic. Este es un webinar especializado específicamente para sus clientes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que al final vamos a estar haciendo una rifa de varios premios para todos los participantes y vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas para aclarar todas sus dudas con respecto a lo que viene siendo la tecnología IP en su totalidad. Ok, vamos a comenzar básicamente con lo que viene siendo una introducción a lo que viene siendo el CCTV. ¿Qué es CCTV? Más que todo, CCTV se conoce como un circuito de televisión cerrado. Estamos hablando de que se compone de cámara, se compone de un grabador y tenemos un monitor o un sistema de gestión para poder visualizar lo que me brinda la cámara por medio del grabador. En este caso, vamos a estar viendo las diferencias entre un sistema IP y un sistema análogo a grandes rasgos para que comprendan más que todo cuál viene siendo la ventaja de utilizar uno con respecto al otro. Cuando hablamos de cámaras, tenemos muchos elementos que componen las cámaras. En este caso, por ejemplo, encontramos lo que vienen siendo los sensores. Tenemos dos tipos de sensores muy comunes hoy en día que se utilizan en lo que son las cámaras. En este caso, sensores de tipo CCD y sensores de tipo CMOS. Lo que viene siendo la diferencia entre uno y otro viene siendo, por ejemplo, el consumo eléctrico, el consumo de energía, lo que viene siendo la calidad de la imagen y lo que es el costo de fabricación. Es muy común hoy en día ver lo que son los sensores CMOS en la mayoría de las cámaras, cámaras para seguridad, temas de biovigilancia sencilla y demás. Ya si nos vamos a cámaras profesionales para fotografía, cámaras de seguridad de alta gama, vamos a encontrar sensores tipo CCD. Son un poquito más costosos y tienen cierta utilidad específica. Cuando hablamos de señales, tenemos señales digitales, señales análogas y señales por red. Y en temas de resoluciones, hoy en día ya abarcamos resoluciones que van desde los 720p, que es una de las resoluciones que poco a poco se está tratando de migrar completamente a un mínimo de 1080p, hasta los 12 megapíxeles, cuando hablamos de cámaras IP. Tenemos diferentes modos de imágenes, lo que son, por ejemplo, el WDR, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, iluminaciones bajas, lo que es el control de luces altas y demás. Y en temas de apariencias, pues tanto en las cámaras análogas como en las cámaras IPs tenemos distintas apariencias, lo que vienen siendo las cámaras bala o las cámaras bullet, diferentes tamaños, diferentes protecciones, que también vamos a hablar un poquito de eso para que comprendan cuáles vienen siendo los grados de protección que cuentan las cámaras, cámaras DOMO, cámaras PTZ, tanto IPs como cámaras análogas. Y tenemos otro tipo de cámaras también en lo que viene siendo el mercado. En este caso, por ejemplo, cámaras panorámicas, cámaras pinhole, que son las cámaras pequeñas que se colocan en ciertos espacios determinados para lo que viene siendo un monitoreo sin dar a conocer de que existe una cámara en este punto. Cámaras para, por ejemplo, soluciones de automóviles, autobuses, cámaras con sensores de movimiento y otro tipo de cámaras más específicas. Entonces, vamos a entrar en lo que viene siendo cuál es el principio de trabajo de una cámara. Haciendo la analogía con lo que es el sistema visual humano, en este caso el sistema visual humano se compone de lo que es la córnea, la pupila y el lente. Eso viene siendo una analogía, haciendo una equivalencia. En una cámara, la córnea, la pupila y el lente viene siendo lo que es el lente de la cámara.
La retina del ojo humano viene siendo el sensor en la cámara. Y el cerebro, la parte que controla y hace todo el análisis y demás, viene siendo el procesador de lo que es la cámara. Entonces, para que tengan una idea, haciendo la comparativa, una analogía de un sistema del ojo humano con lo que es un sistema de una cámara de videovigilancia, una cámara de fotografía profesional, etc. Se compone principalmente de tres partes, lo que es el lente, el sensor y la parte del procesador, ya sea el procesador de señales, el procesador de imágenes como tal. En este caso, cuando hablamos de una cámara de red, una cámara IP, vamos a tener lo que vienen siendo las tres partes principales, pero también vamos a tener otros elementos dentro de la cámara que nos permiten como tal marcar la diferencia con cámaras análogas. En este caso, por ejemplo, tenemos el lente, tenemos lo que viene siendo el tipo de sensor, ya sea un sensor CCD o un sensor CMOS. Tenemos lo que es un transformador, lo que viene siendo una señal análoga a una señal digital. Pasamos por lo que es el procesador de las imágenes, de las señales de las imágenes y el procesador de las señales digitales. Dentro de la misma cámara ya tenemos lo que viene siendo el códec, la codificación. ¿Qué es el códec? Más que todo viene siendo el empaquetado que se hace de lo que son los datos, en este caso de unos y ceros, porque estamos hablando de que son cámaras IP, de unos y ceros se hace un empaquetado, más que todo, para poder, por ejemplo, reducir lo que es el tamaño, el peso del archivo, del paquete que se está enviando, y consumir menos ancho de banda, consumir lo que viene siendo menos almacenamiento y demás. Todo esto ya lo realiza la cámara por sí sola. En estos casos, el códec viene siendo lo que se conoce como el H264, el H265, el H265 Plus y demás. Eso ya está integrado dentro de la cámara. Y tenemos obviamente lo que viene siendo el procesador de red. En este caso, la tarjeta de red que nos va a permitir entonces tener una conexión directa hacia una red o en este caso hacia un grabador IP. Y obviamente como vemos aquí ya entonces pasamos directamente a un grabador y este grabador entonces lo podemos conectar a lo que es un monitor para visualizar completamente lo que la cámara nos permite. Entonces, cuando hablamos de salidas de video de una cámara de red, nos podemos encontrar lo que son las conexiones por RJ45, los famosos RJ45 para los cables UTP. Podemos pasarla directamente a lo que es un NVR, en este caso si es un NVR con la capacidad de conexión por PoE. PoE viene siendo una tecnología que nos permite más que todo transmitir lo que es energía y lo que son datos, señales de video y demás mediante un solo cable. No es necesario, como por ejemplo en las cámaras análogas, mantener un cable para lo que es la transmisión de datos, transmisión de video, transmisión de audio por un solo cable e inclusive entonces agregarle a la cámara una fuente de energía. En IP tenemos la ventaja de que podemos utilizar de manera muy sencilla el estándar PoE. Este estándar lo podemos encontrar tanto en grabadores como también en lo que son switches de conmutación para lo que es la comunicación dentro de una misma red. En este caso, por ejemplo, si pasamos directamente a un switch, este switch es recomendado que tenga la capacidad de ser PoE, más que todo para evitar utilizar lo que es una fuente adicional y demás. Y entonces ese switch, mediante una conexión a una red interna, pasa entonces directamente al grabador. Y este grabador, mediante un solo cable, tiene acceso entonces a todas las cámaras que forman parte de la red interna. Entonces, ¿qué es un stream? Cuando hablamos de cámaras IP, hay cámaras que tienen múltiples streams, o lo que son señales de video. En este caso, por ejemplo, un stream, dos streams, tres, cuatro, dependiendo de cuál sea la gama del producto, así va a ser la cantidad de streams que tenga disponibles. Entonces, básicamente el stream son los datos de las imágenes ya compresos. Estos datos, por ejemplo, pueden pasar de distintas resoluciones. Tenemos el stream principal
o la transmisión principal que va a utilizar lo que viene siendo su máxima resolución. Y tenemos, por ejemplo, varios substreams o transmisiones secundarias que se van a utilizar para hacer un monitoreo remoto con menor cantidad de datos. Es decir, bajamos la resolución de ese stream y tenemos entonces mayor capacidad para poder visualizar muchas más cámaras al mismo tiempo. En este caso, porque no se va a saturar tanto la red debido a la transmisión que se va a realizar. Esto es muy común verlo hoy en día en todos los sistemas de transmisiones IP. Tenemos un centro de monitoreo local, vemos la transmisión local a su máxima resolución, la grabación a su máxima resolución. Y si, por ejemplo, tenemos a un cliente, a un personal de monitoreo que está haciendo un monitoreo remoto, por ejemplo, desde un teléfono celular, la transmisión que está viendo esa persona desde el teléfono celular es una transmisión secundaria. Es por eso que la resolución disminuye y lo que es la cantidad de datos que se están transmitiendo también disminuye. Esto está más que todo para reducir lo que es el ancho de banda que se está consumiendo, tanto desde el punto inicial, lo que es la subida de los datos, como en el punto final, en este caso el dispositivo móvil, para lo que es la descarga de los datos. Entonces, ¿por qué necesitamos comprimir los datos? Más que todo, reducimos lo que es el ancho de banda que se consume y ahorramos espacio en almacenamiento. Por ejemplo, cuando utilizamos la compresión H265, por cada megapíxel que tenga la cámara, vamos a estar utilizando 1 megabit por segundo para transmitir en ancho de banda y para almacenar. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una cámara de 8 megapíxeles, yo voy a estar consumiendo 8 megabits por segundo a la hora de hacer una transmisión a su máxima resolución. Digamos que yo tengo un teléfono celular y tengo un paquete de datos porque estoy conectado a una red móvil, no estoy conectado a una red Wi-Fi de una empresa, de una casa, estoy conectado a la red móvil. Esa red móvil la estoy utilizando con paquetes de datos y tengo un paquete de datos de 500 megabytes. 500 megabits. ¿Qué sucede? Yo con esos 8 megabits por segundo me voy a consumir el paquete de datos en un tiempo muy pequeño, un tiempo que va a ser cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque la transmisión que estoy haciendo es demasiado alta. Entonces, ¿qué sucede? En mi teléfono celular, la pantalla de mi teléfono celular es pequeña. ¿Yo para qué necesito 8 megapíxeles de resolución si mi pantalla solamente llega a 1080p? Estoy consumiendo datos de más y estoy saturando lo que viene siendo la red en la cual están instaladas las cámaras, porque esa red tiene que salir a internet, tiene que estar consumiendo ancho de banda de salida, de subida en este caso. Entonces, al comprimir los datos, al utilizar otro tipo de stream diferente, que se reduzca lo que viene siendo la transmisión, se reduzca la resolución, yo me adapto a lo que viene siendo el dispositivo remoto desde el cual yo voy a estar haciendo lo que es el monitoreo. Entonces, más que todo para esto, es muy común verlo en todos los sistemas de CCTV que cuentan con muchísimas cámaras y que necesitan ahorrar este tipo de ancho de banda y almacenamiento debido a la gran cantidad de dispositivos que tienen dentro del sistema. Entonces, haciendo la comparativa con lo que es el sistema análogo, en este caso, una cámara análoga igual tiene lo que viene siendo tres partes. Tenemos el lente, en este caso el lente, tenemos el tipo de sensor y tenemos el procesador. Pero no tenemos lo que viene siendo el códec. El códec, todo lo que viene siendo H264, H265, lo va a estar trabajando en este caso el grabador. Para poder que una cámara análoga funcione, va a depender siempre de un grabador. En este caso, si regresamos a lo que es la cámara IP, vemos que el códec ya está integrado. Es decir, yo puedo conectar esta cámara directamente a un switch y no utilizar un grabador de por medio. Y yo hacer un monitoreo remoto. Puedo grabar directamente en una tarjeta micro SD de la cámara y listo.
como también puedo conectar esta cámara directamente, por ejemplo, a una computadora y puedo ver lo que está pasando. Si yo utilizo una cámara análoga, no tengo la capacidad de conectarla a un dispositivo de por medio para visualizar o hacer un monitoreo remoto y grabar en una tarjeta micro SD, etcétera. No lo puedo hacer. Necesito por fuerza lo que viene siendo un grabador. En este caso, porque el grabador me va a permitir entonces codificar lo que es la imagen y tal. Me va a permitir, por ejemplo, agregarle algún tipo de analítica, lo que es reconocimiento facial, protección perimetral, etcétera. Cuando utilizamos un sistema análogo, siempre vamos a necesitar un grabador de por medio. Cuando utilizamos un sistema IP, no es necesario un grabador. La cámara tiene la capacidad de funcionar por sí sola e inclusive, dependiendo de cuál sea la gama del producto, la cámara va a tener la capacidad de proporcionar algún tipo de analítica. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Un poquito más de detalles, lo que vienen siendo ciertos elementos de las cámaras que son muy importantes. Tenemos lo que es, por ejemplo, la longitud focal. La longitud focal en este caso, más que todo, es la distancia desde el centro del lente a lo que viene siendo el plano de la imagen que ve el sensor en este caso. Esto va a determinar el tamaño del objetivo cuando hablamos de que está en totalmente en medio de lo que es la imagen. Tenemos un ángulo de visión que es importante, en este caso, dependiendo de cuál sea lo que viene siendo el tipo de lente que estamos utilizando, el milimetraje que estamos utilizando. En este caso, a mayor sea el milimetraje que vamos a estar utilizando, menor va a ser el ángulo de visión que nosotros vamos a tener, pero mayor va a ser la distancia a la que vamos a llegar. En este caso, si yo tengo un lente de 28 milímetros, vamos a decir que de 2.8 milímetros, tengo un ángulo de visión bastante amplio, pero la distancia a la que yo voy a llegar es limitada. A diferencia de que yo mantengo la misma cámara, solamente le cambio el lente a uno de 50 milímetros o, por ejemplo, de 5 milímetros. El mismo punto principal se mantiene, el ángulo de visión se reduce con respecto a lo que viene siendo el de 2.8 milímetros, pero la distancia aumenta. Y así sucesivamente. Si yo tengo uno de 500 milímetros, mantengo la cámara en la misma posición, la distancia hacia el objetivo aumenta considerablemente, pero el ángulo de visión se reduce. Entonces, esto es un punto que tenemos que tener claro a la hora de cuando vamos a elegir una cámara para un proyecto. No es lo mismo tener una cámara de 2.8 milímetros a una cámara de 3.6 milímetros. Eso tiene su enfoque principal, su distancia y demás. En este caso, como lo vamos a ver aquí ahorita en la imagen, podemos observar de que, por ejemplo, tenemos un objetivo a 2 metros, a 5 metros, a 10 metros y a 20 metros. En este caso, 2.8 milímetros, 3.5 milímetros, 8 milímetros, 30 milímetros y 50 milímetros. A 2.8 milímetros, al objetivo a 2 metros de distancia, lo vamos a ver bien, no hay ningún problema y vamos a ver ciertos elementos de la escena que pueden ser o no relevantes para lo que es el monitoreo. Mantenemos el mismo lente a 2.8 milímetros, solamente que el objetivo lo vamos a mover a 5 metros. Vamos a perder visibilidad del objetivo. Vamos a seguir viendo el mismo ángulo de visión, solamente que el objetivo básicamente se pierde. Vamos a ver un puntito cada vez más lejos. A diferencia de que, por ejemplo, a 2 metros utilizamos un lente de 3.5 milímetros, vamos a ver el objetivo mucho más cerca y el ángulo de visión se disminuye. Si utilizamos un lente de 50 milímetros, vamos a ver el objetivo completamente cerca y vamos a tener cero visibilidad de elementos dentro de la escena e inclusive ni siquiera vamos a poder hacer un monitoreo correcto del objetivo. ¿A qué voy con esto? Tenemos que conocer la distancia del objetivo que vamos a monitorear y qué tanto necesitamos monitorear de la escena, si es un objetivo específico, si es una puerta, si es una ventana, etcétera. Si es un punto específico, podemos inclusive utilizar lentes de mayor milimetraje
y no tener que mover la cámara a una distancia mucho más cerca para utilizar un lente de 2.8 milímetros. Mantengo la posición de la cámara, solamente que le cambio el lente para poder entonces tener una mayor distancia hacia mi objetivo. Esto se utiliza mucho con lo que vienen siendo sistemas, por ejemplo, de reconocimiento facial, en donde necesitamos enfocarnos en un punto específico dentro de la escena, que usualmente es una larga distancia, para poder hacer un reconocimiento efectivo. Entonces, en tipos de lentes tenemos lentes fijos, los que ya tienen el milimetraje fijo, pueden ser de 2.8, de 3.6, de 6 milímetros, son los más comunes que vamos a encontrar en el mercado. También tenemos lo que son los lentes varifocales, que son los lentes que uno de forma manual va a ir ajustando lo que viene siendo el milimetraje del mismo lente. Y tenemos lo que son los lentes varifocales motorizados, que ya, por ejemplo, desde el software de gestión, desde el grabador, desde la interfaz de la cámara, en este caso, si es una cámara IP, o desde la aplicación móvil, podemos hacer un ajuste de lo que viene siendo el milimetraje del lente de manera remota. En este caso, no tenemos que abrir la cámara, no tenemos que ajustar el lente para poder hacer este tipo de ajuste. En este caso vamos a ver siempre en lo que viene siendo la ficha técnica del dispositivo que se va a especificar qué milimetraje tiene el lente. Si es un lente fijo, obviamente solamente vamos a ver un milimetraje. Si es un lente varifocal, vamos a ver ya sea, por ejemplo, 7 milímetros o 35 milímetros, dependiendo de cuál sea la capacidad del lente. Y si es un lente varifocal motorizado, vamos a ver que se especifica que es motorizado. Pasamos entonces a lo que es el sensor. El sensor es una parte fundamental, es una parte importante en lo que viene siendo un sistema de una cámara. Más que todo, como les comentaba, viene siendo lo que es la retina, cuando hablamos y hacemos la analogía de un sistema de los humanos. En este caso, el sensor, más que todo lo que va a hacer es convertir la luz a corriente, a lo que es el voltaje. ¿Por qué? Básicamente porque el DSP, o el procesador de lo que son las señales digitales, solamente puede procesar señales eléctricas. Tenemos un amplificador de por medio que más que todo, como su nombre lo indica, va a amplificar lo que es la señal, ya que la señal eléctrica que se recibe es muy débil. Y tenemos entonces por último lo que es el convertidor de la señal análoga a la señal digital, ya que el DSP solamente puede procesar señales digitales. Entonces, en este caso, cuando pasamos a resoluciones, como les comentaba, tenemos resoluciones 720p, 1080p, 4K, 12 megapíxeles, y el tema de la resolución hoy en día es algo que ya en la industria, con diferentes marcas en el mercado, no es algo que marca la diferencia. El tema de la resolución para obtener lo que es una buena imagen, una buena calidad de la imagen, va ligado a lo que es el sensor y al procesador de la imagen. No se vayan solamente por, miren, una cámara de 8 megapíxeles, wow, voy a tener una excelente calidad de imagen. No todas las veces es cierto, porque podemos tener una cámara de 8 megapíxeles de gama baja que se puede ver peor que una cámara de gama alta de, por ejemplo, 4 megapíxeles, en términos de nitidez, términos de lo que son los colores, etcétera. Es muy importante que tengan claro de que esto va ligado siempre, lo que es la resolución y lo que viene siendo el procesador, el tipo de sensor que se está utilizando. A mayor sea el sensor, mejor va a ser la calidad de lo que viene siendo la imagen. En este caso, por ejemplo, es muy común ver de que tenemos algún proyecto de que el cliente quiere cámaras 4K, pero por ejemplo su televisor o su centro de monitoreo solamente llega a 1080p. Claro, para hacer un monitoreo tiempo real no tiene mucho sentido, pero a la hora de que yo quiera hacer, por ejemplo, un zoom digital, un acercamiento a un elemento específico de la escena de manera digital, obviamente me va a funcionar mucho el hecho de que yo tenga entonces 4K u 8 megapíxeles en temas de resolución.
Entonces, recuerden que va ligado lo que viene siendo la resolución, lo que es el tipo de sensor y lo que viene siendo el procesador que se esté utilizando. Más que todo, lo podemos ver muchísimo en comparativas, por ejemplo, de cámaras de teléfonos celulares, en donde cámaras que tienen 42 megapíxeles de resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la hora de hacer la comparativa con una cámara que tiene 8 o 4 megapíxeles de resolución, la diferencia es abismal, porque la resolución más que todo viene siendo, como se observa aquí, el tamaño de la imagen. No significa que se va a ver mucho mejor o va a ser más nítida o va a tener mejores detalles. Solamente es qué tan grande es la imagen. Nuevamente les recalco, va ligado de la mano de lo que viene siendo el procesador y el tipo de sensor que estemos utilizando. Entramos entonces en funciones ya más puntuales de las cámaras. En este caso, por ejemplo, el WDR. ¿Qué es el WDR? El WDR se le conoce como el rango dinámico amplio, o lo que viene siendo la capacidad de, por ejemplo, en escenarios en donde tenemos un fondo de contraluz, ajustar esa iluminación para poder tener lo que es una imagen completamente nítida, completamente clara, sin dejar por fuera o sin tener que cambiar lo que viene siendo la escena como tal. En este caso, por ejemplo, si vemos a la mano izquierda una cámara, una imagen con lo que es el WDR apagado, vamos a notar que lo que va a predominar en la escena, más que todo es el fondo. Y vamos a tener todo lo que viene siendo la escena como tal por delante, completamente oscura. Cuando tenemos el WDR encendido, más que todo ya tenemos ambos elementos de la escena completamente nítidos. Y es un ajuste que se puede hacer gradual. Nosotros podemos determinar qué tanto vamos a aplicar lo que viene siendo la capacidad de funcionamiento del WDR. En este caso, por ejemplo, el principio del WDR, más que todo, es combinar lo que son ambas imágenes, lo que viene siendo la imagen de fondo de contraluz y la imagen con lo que viene siendo el backlight compensation o la compensación del fondo de contraluz. Se hace una combinación y se obtiene un efecto sintético, un efecto totalmente artificial de lo que viene siendo una imagen totalmente nítida, que es lo que va a ver en teoría un ojo humano. Entonces, en comparativa, sin WDR o el VLC, que viene siendo el Backlight Compensation, vamos a ver una imagen en donde va a predominar lo que es el fondo de contraluz. Con el Backlight Compensation encendido, vamos a ver que el fondo completamente se vuelve muy brillante, pero entonces predomina lo que es la escena como tal por delante de ese fondo. Si obtenemos ya el WDR, entonces, ¿qué sucede? Es como si tuviésemos una combinación del VLC encendido con el con una imagen normal. Se hace una combinación del fondo con lo que es la imagen por delante y se obtiene un efecto sintético que a simple vista es un efecto totalmente natural que nos permite tener completo detalle de lo que es la escena en este tipo de escenarios con contraluz. También tenemos el DWDR o un WDR digital. Más que todo se ve en cámaras de gama baja, es un efecto que mejora considerablemente la imagen, pero obviamente no llega al nivel de lo que viene siendo un WDR. El WDR se mide en dB. A mayor sea el número de dB, mayor va a ser la calidad del WDR. Podemos encontrar WDR de 120 dB, de 140 dB. El WDR verdadero siempre va a ser mejor que el DWDR, en este caso el WDR digital, el efecto completamente sintético, que no tiene como tal un sensor dentro de la cámara que me permite ajustarlo completamente ya a nivel de hardware. Recuerden que siempre el WDR va a ser mejor que el WDR digital. Estándares de video. En este caso tenemos múltiples estándares de video
lo que viene siendo el estándar de video PAL y el estándar de video NTSC. El estándar de video PAL vamos a encontrarlo más que todo por la frecuencia que está utilizando, 50 Hz, y a una tasa de cuadros por segundo de 25 cuadros por segundo. Cuando utilizamos el estándar PAL, ya se considera un estándar, una velocidad en tiempo real. Esto más que todo lo vamos a ver, por ejemplo, en Europa, en China, en Rusia, esos países del otro lado del mundo. Cuando hablamos de NTSC, lo vamos a ver ya en este lado del continente, acá lo que viene siendo Estados Unidos, toda la parte de Centroamérica, Sudamérica, y también lo vamos a ver en Japón. Y utiliza entonces una frecuencia de 60 Hz y una tasa de cuadros por segundo de 30 para ser considerado lo que es tiempo real. A mayor sea la tasa de cuadros por segundo, mayor va a ser la fluidez que se va a ver en el movimiento de una imagen. ¿Por qué? Al final lo que viene siendo un video es un conjunto de imágenes que se toman por segundo y que se unen para ofrecer lo que es el efecto de una grabación como tal, pero son múltiples imágenes por segundo que se toman y se van uniendo para lo que es entonces mostrar una secuencia, un video. En este caso, si yo tomo, por ejemplo, 5 imágenes por segundo, obviamente en el movimiento que realiza una persona, que realiza un objetivo, van a haber partes que se van a perder, es decir, no se va a ver fluido. Cuando yo tengo 25, 30 frames por segundo, 60, 120, N cantidad de frames por segundo, a mayor sea la cantidad, mayor fluidez yo voy a tener en lo que viene siendo el movimiento del objetivo. Recuerden que en estándar PAL son 25 frames por segundo para ser considerado tiempo real y en estándar NTSC son 30 frames por segundo para ser considerado en tiempo real. Y lo que yo les comentaba hace un momento, el stream o lo que viene siendo la transmisión. En este caso podemos tener diferentes tipos de transmisiones. Transmisión variable o transmisión constante. Obviamente, como su nombre lo indica, cuando hacemos una transmisión variable va a depender de lo dinámico que sea el escenario. En este caso, por ejemplo, digamos que tenemos un callejón. Vamos a estar monitoreando un callejón o la parte trasera de un restaurante. Esa parte, ese escenario que estamos monitoreando, no va a variar considerablemente. Digamos que puede variar como 1 hora al día, cuando llueve o cuando alguien va a sacar la basura, etcétera. ¿Por qué? Porque no es un escenario transitado, no es un escenario que cambia mucho. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos tener una transmisión variable. ¿Qué quiere decir esto? Al ser un escenario dinámico que no me va a consumir mucho ancho de banda a la hora de hacer transmisiones, porque va a mantener básicamente la mayor cantidad del tiempo una imagen estática, yo voy a ahorrar lo que es ancho de banda y voy a ahorrar espacio en almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la cámara de 4 megapíxeles que en ciertos momentos del día me puede estar transmitiendo 1 megabit por segundo y tengo 4 megapíxeles de resolución. Pero cuando llueve o cuando una persona se mueve dentro de la escena, ella va a variar lo que es la transmisión que va a hacer. Paso de tener 1 megabit por segundo a, por ejemplo, tener 4 megabits por segundo en cierto momento del día, en donde suceden los cambios que afectan entonces la cantidad de datos que se tienen que transmitir, porque ya no es una imagen estática que no está cambiando, sino que ya hay movimiento, ya existe cambios dentro de la escena. Si yo tengo una transmisión constante, yo todo el tiempo voy a transmitir lo que yo le configuro. En este caso, si por ejemplo configuro de que sea una transmisión de 2 megabits por segundo, así sea de que no esté lloviendo, así sea de que la imagen sea completamente estática, yo voy a transmitir 2 megabits por segundo. Entonces es un tema de que tengo que analizar si es un escenario dinámico, cuántas cámaras voy a utilizar, para poder yo entonces jugar con lo que viene siendo el ancho de banda que tengo disponible y el almacenamiento que tengo disponible. Protección. La protección es un punto importante en lo que son las cámaras.
En este caso tenemos distintos tipos de protecciones, tanto para lo que vienen siendo protecciones de entrada, lo que es el polvo y el agua. A mayor sea el número, mayor va a ser la protección. Y también protección antivandálica. Si pasamos a la protección nivel a prueba de polvo, es una protección IP6. Si vamos entonces a pasar a un nivel de protección de agua, vamos a ver que hay distintos tipos de niveles. En este caso, de 0 a 6, lo más común. Pero también, por ejemplo, tenemos IP67, que lo podemos ver ya hoy en día en las cámaras. A mayor sea el número, mayor va a ser la protección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga una protección para, por ejemplo, chorros de agua, salpicaduras de agua, a que yo tenga una protección de que la cámara se puede sumergir a 30, por 30 minutos a 1 metro de profundidad. Eso lo aclaro de que es una prueba que se hace para determinar el sellado de la cámara. No es que se recomienda que la cámara esté sumergida, pero son pruebas que se hacen. Entonces, por ejemplo, si vamos a nivel pruebas de polvo, lo más común que vemos hoy en día siempre va a ser el máximo, 6. No entra polvo porque se hace un completo sellado. Si pasamos a agua, tenemos por ejemplo de 0 a 9. En este caso, el número 1 va a ser goteos de agua. Si pasamos a un IP65, por ejemplo, ya tenemos chorros de agua. IP66 son chorros de agua poderosos. 67 es ya una inmersión hasta 1 metro de profundidad. 68 ya es un poco más de profundidad. Pero esto más que todo vienen siendo las pruebas que se hacen para cumplir el estándar. No es recomendado sumergir cámaras porque la presión por cierto tiempo determinado las puede romper lo que es el sellado. Es por eso que se especifica siempre cuánto tiempo es permitido. Y más que todo es para qué tipo de instalación va a ser. Si va a ser una cámara de interiores, yo no necesito ningún tipo de protección IP68, IP67. Si va a ser una instalación de exteriores, sí es recomendado que yo tenga una protección IP66, IP67, que permita que esa cámara tenga contacto con el agua, en este caso, lo que es la lluvia, etcétera, que puede suceder dentro de la escena. Si pasamos entonces a la protección antivandálica, tenemos que el IK10 nos va a indicar de que es un nivel de protección antivandálico para el tema de golpes que pueda tener la cámara. En este caso lo vamos a ver mucho en lo que son las cámaras Domo, las cámaras que tienen la cúpula. La mayoría de estas cámaras ya son IK10. Lo vamos a encontrar también en cámaras Bullet, que tienen todo lo que es un revestimiento de metal que permite tener este grado de protección, cámaras PTZ y demás. Y tenemos, por ejemplo, otro tipo de cámaras especiales, ya lo que hablamos entonces de cámaras antiexplosivas, cámaras anticorrosión y demás. Cuando hablamos de salida de audio, en la salida de audio de una cámara IP y de una cámara análoga se puede utilizar el mismo cable. Cuando hablamos de cámaras IP, es importante que recuerden de que solamente vamos a utilizar un cable de red, ya sea, por ejemplo, para transmisión de video, transmisión de audio, y en caso tal de que se tenga un dispositivo con la capacidad del estándar PoE, vamos a transmitir lo que es de energía también. Una cámara análoga, gracias a nuestra tecnología HDSVI, tenemos lo que es la capacidad de transmitir bajo un solo cable lo que viene siendo el video y el audio. Si pasamos entonces a lo que es la energía como tal, lo que yo les comentaba, más que todo es de que las cámaras IP tienen la capacidad de por un solo cable tener lo que es la transmisión de datos, transmisión de energía, gracias a lo que es el estándar PoE. Las cámaras análogas, más que todo, utilizan lo que es una fuente de energía por el tema de que es muy común ver instalaciones con lo que son cables UTP y lo que son las conexiones por balón. Si, por ejemplo, utilizamos cable coaxial y utilizamos cámaras y grabadores con la tecnología POC o Power over Coaxial, tenemos entonces la capacidad de transmitir lo que es energía, datos, video, audio
bajo un solo cable, como si estuviésemos utilizando un sistema IP. Son equipos que no se ven mucho en esta área de lo que es el mundo, más que todo por los altos costos de un cableado coaxial, pero sí los tenemos disponibles. Pero una cámara tradicional análoga, las más comunes que se utilizan hoy en día, que se ven en el mercado actual, siempre vamos a utilizar lo que es un adaptador de energía para poder entonces alimentar a la cámara. Haciendo una recapitulación, ¿qué deberíamos considerar a la hora de seleccionar una cámara? Tenemos el entorno de instalación, ligado con lo que viene siendo el ángulo de visión, la distancia focal, la condición de luz que existe en el ambiente, lo que es la protección, si va a ser para interiores, exteriores, la calidad de la imagen, qué tanta calidad de imagen nosotros necesitamos, va a ser un monitoreo muy puntual, por ejemplo, de un museo, de un casino, o va a ser un monitoreo de una casa en donde simplemente necesitamos conocer eventos, no necesitamos mucho detalle. Resolución, procesamiento de imagen, qué tipo de cámara voy a utilizar, si va a ser una cámara bullet, una cámara domo, una PTZ, qué tipo de interfaces va a tener, si necesito de audio, si necesito interfaces de alarma, etcétera. Y qué tipo de analíticas voy a necesitar. Si voy a hacer solamente un monitoreo común y corriente para solamente grabar, o si voy a hacer analíticas, por ejemplo, de reconocimiento facial, detección de rostros, protección perimetral, etcétera. Entrando entonces en el principio de lo que viene siendo el funcionamiento de un grabador, en este caso un grabador IP, tenemos lo que viene siendo el grabador, tenemos la cámara, la cual por una conexión por red, ya sea pasándola por un switch de conmutación dentro de una misma red, o por ejemplo conectándola directamente al grabador, al puerto de un canal específico, vamos entonces a poder ver lo que viene siendo el video. El grabador en este caso, dependiendo de qué tipo de grabador sea, si es de inteligencia artificial, va a poder, por ejemplo, entonces darle o proporcionarle analíticas a las cámaras para poder entonces realizar ciertos tipos de funciones específicas. Cuando hablamos de codificación y decodificación, tenemos diferentes esquemas, diferentes formatos. En este caso, el MJPEG viene siendo uno de los estándares más antiguos hoy en día, en lo que viene siendo una transmisión completa de todos los cuadros de la escena. Si pasamos al H264, ya entonces empezamos a utilizar ciertos tipos de algoritmos que nos permiten a nosotros comprimir lo que son los datos. En este caso, por ejemplo, con el H264, tenemos una imagen que digamos que se divide en cuatro. Esta imagen la dividimos en cuatro. Aquí vamos a poder tener entonces, por ejemplo, este cuadro de aquí, lo vamos a ver que va a estar en movimiento, pero estos otros tres cuadros se van a mantener estáticos. ¿Qué se va a transmitir? Solamente lo que es el movimiento, lo que es el movimiento de la persona. Todos los demás elementos, en este caso lo que son las casas en este caso, o por ejemplo un elemento que tenga fuera del cuadro en donde existió el movimiento, no se van a transmitir. Es decir, yo paso de tener lo que viene siendo la transmisión completa de toda la imagen en cada cuadro que se va a tomar, a simplemente reducir lo que es la cantidad de datos que yo voy a transmitir. ¿Por qué? Porque dejé por fuera elementos de la escena que no cambiaron y me enfoqué entonces en el elemento que sí cambió. Esto lo va a hacer automáticamente la cámara o el grabador al utilizar lo que es el H264. Si por ejemplo yo tengo entonces H265, vamos a regresar acá para hacer nuevamente la analogía. Si yo por ejemplo tengo el H265, yo paso de tener una división de 4 cuadros a, por ejemplo, tener una división de este tipo. Pasé de tener 4 cuadros a tener una cantidad de cuadros mucho mayor. Pueden ser cuadros del mismo tamaño,
pueden ser de múltiples tamaños aleatorios. ¿Qué sucede? En el movimiento de lo que viene siendo el objetivo en este caso, hay ciertos cuadros en donde, por ejemplo, solamente va a variar lo que es el brazo, solamente va a variar lo que es la pierna, o va a variar lo que es el cuerpo completo, dependiendo de un cuadro al otro. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo la división, en este caso, de múltiples cuadros. Yo paso de tener que enviar un cuadro completo en donde está totalmente la persona, en este caso el cuadro azul, que es lo que yo enviaría si utilizaría, por ejemplo, el H264. Allá estar utilizando solamente lo que viene siendo, por ejemplo, esta parte. Paso de enviar todo el cuadro celeste a solamente enviar el cuadro morado. Es decir, yo reduzco aún más lo que es la transmisión de datos que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque simplemente eh, partí más lo que viene siendo la imagen. Hice más cuadros dentro de lo que viene siendo la escena. Yo pasé de tener 4 cuadros a subdividir más la imagen. Me enfoco específicamente en el elemento que cambió y no en todo el objetivo, y eso es lo que yo voy a transmitir. Todo lo demás, todo lo rojo, todo lo azul, lo celeste, lo amarillo, queda por fuera, a diferencia de este cuadro que está aquí, que es el que yo voy a transmitir. Así sea, por ejemplo, acá yo transmito solamente esta parte. Y acá, ya en caso tal, yo puedo transmitir, por ejemplo, la mano, puedo transmitir el pie, etcétera. Pero no tengo que transmitir completamente el cuadro. Entonces, esto se traduce más que todo, por ejemplo, en lo que viene siendo a la hora de la transmisión, el ancho de banda y lo que viene siendo el almacenamiento. Yo puedo reducir hasta un 50% en comparativa con el H264 a la hora de utilizar H265. Más que todo, nuevamente, porque paso de dividir la imagen en n cantidad de cuadros a subdividir esos cuadros aún más en otros cuadros más pequeños que me permiten automáticamente, porque eso no es una selección que uno realiza, sino el algoritmo como tal, enviar solamente los cuadros necesarios en donde ocurrió un movimiento o un cambio de la escena de un elemento de un cuadro al otro. Entonces yo, por ejemplo, con una cámara de 4K, una cámara que tiene, vamos a decir, que 6 megapíxeles, digamos, esa cámara en H264 me va a consumir 2 megabits por cada megapíxel, es decir, 12 megabits por segundo. Si yo utilizo H265, ahorro hasta un 50%. Es decir, esa cámara de 6 megapíxeles, en vez de consumirme 12 megabits por segundo, me va a consumir 6 megabits por segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, con el simplemente hecho de cambiar lo que es la compresión que estoy utilizando, tengo mayor capacidad de almacenamiento, tengo ancho de banda extra para, por ejemplo, en vez de utilizar una sola cámara, puedo colocar 2 cámaras. Y tengo más días de almacenamiento, obviamente. Entonces, pasando a lo que es el disco duro, los grabadores tienen diferentes entradas de disco duro. En este caso vamos a poder encontrar lo que son las entradas SATA, las entradas SAS. Los discos duros de estados sólidos no son muy comunes verlos hoy en día en los grabadores, más que todo por su alto costo. Todavía es un poco costoso este tipo de tecnología y no se ha implementado del todo para poder tener las conexiones estándar como tal para este tipo de disco duro. Pero los que vamos a encontrar en el mercado son los SATA y lo que son las interfaces SAS. Tenemos diferentes tipos de protocolos de comunicación. Recuerden que cuando hablamos de tecnologías IP, o lo que viene siendo el mundo de las redes, nos manejamos por protocolos. Hay ciertos protocolos estándares que cumplen con una normativa estándar para poder entonces que las redes entre sí tengan comunicación. Y hay protocolos privados, protocolos de compañías que ya tienen un estándar privado que, por ejemplo, puede ser mucho mejor del estándar base, que sea un estándar
abierto, un estándar para todos. Se basan en un estándar público y crean un estándar privado que lo optimizan para poder que sus equipos, sus dispositivos funcionen de manera mucho más óptima o transmitan ciertos tipos de datos de cierta manera, etc. Por ejemplo, nosotros como marca tenemos un protocolo privado para lo que viene siendo la transmisión de los datos de todos los dispositivos entre cámaras y grabadores. También tenemos la compatibilidad con lo que es el protocolo ONBIF para lo que viene siendo el protocolo estándar de lo que es la intercomunicación que puede existir entre diferentes cámaras o diferentes dispositivos de seguridad electrónica. En este caso, por ejemplo, grabadores de una marca con cámaras DAJUA o cámaras de una marca con grabadores DAJUA. El protocolo ONBIF me permite a mí entonces hacer esa transmisión de datos. Vuelvo y repito, al utilizar protocolos privados, yo tengo la capacidad, más que todo, de elegir qué datos voy a enviar y de qué forma lo voy a hacer. Cuando utilizamos un estándar tradicional, abierto al público, más que todo me tengo que regir por lo que viene siendo el tipo de estructura, el tipo de información que puedo enviar mediante ese protocolo. Entonces es muy común ver que, por ejemplo, si conectamos dos cámaras DAJUA con un grabador de otra marca, no vamos a poder enviar metadatos o no vamos a poder hacer algún tipo de ajuste que podríamos hacer directamente con un grabador DAJUA mediante el protocolo privado. Y viceversa, una cámara de terceros con un grabador DAJUA puede que no tenga todas sus funciones cuando utiliza lo que viene siendo el protocolo ONBIF, más que todo por el tipo de datos que se pueden transmitir y de qué forma se van a transmitir. Entonces, entrando ya un poco más a detalle, ya dejando por fuera la teoría como tal de todo lo que viene siendo la tecnología IP, vamos a ver un poco de la familia de productos que tenemos nosotros de cámaras y que podemos ofrecer. Nosotros tenemos una amplia gama de productos que comienzan con una serie entry, una serie de entrada, productos de gama baja para un monitoreo común y corriente sin ningún tipo de analítica y demás. Tenemos la serie Lite. Es un producto un poquito más robusto en comparativa con lo que es la serie Entry. Igual ofrece un monitoreo sencillo, sin analítica. Ya pasamos entonces a la serie Wesense. Es una serie con inteligencia artificial, productos bastante inclusivos, de bajo costo, pero que ofrecen lo que es ciertas analíticas, en este caso protección perimetral, detección por movimiento inteligente y más. Pasamos entonces a la serie Pro, a la serie Wixmine, en donde ya tenemos cámaras con, por ejemplo, detección de rostros, protección perimetral, otro tipo de apariencia, ya con cajas incluidas, protecciones más robustas en el tema de antivandalismo, lo que viene siendo protección antiagua, etc. Y tenemos, por ejemplo, la serie Wixmine, serie 7, que ya tiene también una mayor capacidad. Contamos con todo lo que tiene la serie Wesense, la serie Wixmine, serie 5, y añadimos, por ejemplo, reconocimiento facial, reconocimiento de placas, etc. Tenemos cámaras con series especiales en el tema de cámaras pinhole, cámaras para lo que son dispositivos que van a estar en automóviles, autobuses, cámaras de esquinas, cámaras antiexplosivas, doble lente, etc. Y tenemos también una serie específica panorámica en donde vamos a encontrar cámaras fisheye, cámaras de 180, cámaras de 360 con múltiples lentes, cámaras PTZ con lentes panorámicos en la parte superior para poder tener una visión mucho más completa. Entonces, entrando en detalle, ¿qué podemos ofrecer? Por ejemplo, tenemos este tipo de cámaras que ofrece lo que es una visión completa. Podemos hacer mapas de multitudes, podemos hacer protección perimetral, podemos hacer conteo de personas, por ejemplo, mapas de calor en un área determinada en tiempo real. Podemos hacer seguimiento de objetivos, ya sean vehículos, ya sean personas, dentro de lo que viene siendo una misma escena. Y todo esto lo realiza la misma cámara por sí sola,
gracias a la analítica que posee. Tenemos también lo que son las cámaras panorámicas con cámaras PTZ. En este caso, por ejemplo, las cámaras tienen ciertos tipos de analíticas a cierta altura que permite aún así poder cuantificar, poder identificar lo que son los distintos objetivos, en este caso personas o vehículos a largas distancias. Tenemos, por ejemplo, cámaras para hacer conteo de personas. En este caso, por ejemplo, lo que viene siendo, digamos que conteos por zonas, cámaras fisheye que permitan entonces hacer un conteo por zonas específicas en tiempo real. Digamos que para un control de aforo, yo no quiero que ciertas personas mantengan más de 2 minutos esta posición, y si mantienen más de 2 minutos, automáticamente se me mande o se me genere una alerta. Podemos hacer lo que son distintos mapas de calor, los cuales van a ofrecer un valor agregado a lo que son este tipo de funciones de un monitoreo común y corriente. Para lo que son, por ejemplo, supermercados, bancos, para lo que viene siendo el control de lo que son las colas, conocer en dónde se concentra la mayor cantidad de personas en un periodo determinado de tiempo específico, para, por ejemplo, vender de otra forma lo que son los espacios en los supermercados, en las estanterías y demás. Son valores agregados para el tema de estadísticas que permiten conocer los puntos débiles, en este caso, de un comercio. Tenemos, por ejemplo, las funciones de DWARP en lo que vienen siendo las cámaras fisheye. En este caso vamos a ver un video de las distintas vistas que yo puedo tener con una cámara fisheye. Con una sola cámara puedo tener una vista 360 grados, puedo ajustar esa vista y moverme como si estuviese con un lente de una cámara PTZ. Puedo tener múltiples vistas y puedo ir ajustándolas en base a una vista central. Es decir, me ahorro el hecho de tener que instalar múltiples cámaras, y con una sola cámara yo tengo una visión completa como si tuviese instalado muchísimas otras cámaras. Tengo múltiples formas de instalación: techo, pared, suelo, dependiendo de cuál sea el tipo de instalación que yo necesite. Asimismo, yo puedo ajustar cuál es la región de lo que viene siendo la vista a la que yo estoy apuntando en ese momento. Es decir, con una sola cámara yo puedo cumplir con el trabajo que me haría múltiples cámaras. Y yo puedo hacer este tipo de división, tanto lo que es en tiempo real como lo que son las grabaciones. Ya esto va a depender del grabador, va a depender del software de gestión que estoy utilizando y la capacidad de procesamiento de estos equipos. Tenemos, por ejemplo, la serie 7, serie Wismine, que ofrece detección de rostros. Es una de las series más robustas que tenemos en el mercado, con funciones como reconocimiento de rostros, protección a la privacidad, clasificación de objetivos de humanos y vehículos, reconocimiento de placas, conteo de personas, metadatos de lo que es el video y protección perimetral. En este caso, por ejemplo, si vemos lo que es reconocimiento facial, vamos a darnos cuenta de que esto es una cámara IP. Esta es la interfaz web. A mano izquierda vamos a ver lo que viene siendo la parte de reconocimiento facial, y a la mano derecha las detecciones de los rostros. Si ven, el movimiento de las personas es completamente natural. Las personas no se tienen que detener y las personas no tienen que mirar hacia la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara está colocada en cierto ángulo y a cierta altura que permite que el objetivo pueda transitar de manera natural, sin necesidad de hacer un movimiento, una pausa o mirar hacia lo que es la cámara. Tenemos lo que es protección a la privacidad. En este caso, por ejemplo, un enmascaramiento que se hace al rostro de la persona, o en este caso también al cuerpo completo de la persona, para proteger lo que viene siendo la identidad de esta persona. En este caso, ya sea, por ejemplo, para un espacio en donde no se pueda grabar la persona, el cuerpo de la persona, por ejemplo, en los tribunales, en las grabaciones que se hacen de los testigos de un caso importante, etc. Tenemos también lo que es reconocimiento de placas. Son cámaras que permiten
reconocer y permiten abrir automáticamente lo que son las agujas, lo que son las barreras, para permitir el acceso automático de un vehículo. Son cámaras que también tienen la capacidad de ofrecernos analíticas del carro, es decir, el color del vehículo, el tipo de vehículo, el número de placa, el número de la matrícula, la marca del vehículo, entre otro tipo de metadatos. Tenemos lo que es protección perimetral. En este caso, vamos a esperar que se termine el video. Ok, en este caso, como vimos, básicamente lo que va a realizar la protección perimetral es una detección de un objetivo. En este caso, detectamos primero lo que son personas o detectamos vehículos. Esto se traduce en lo que viene siendo una reducción de las falsas alarmas. Yo pongo una protección perimetral en cierto punto específico. Cuando una persona o un vehículo pasa ese límite, esa protección que yo realicé, ese cruce de línea, esa protección perimetral, automáticamente se me genera una alarma. Pero si pasa un perro, si pasa un gato, si llueve, no se me va a generar una alarma, porque es un filtro que se hace. Yo reduzco lo que son las alarmas, las falsas alarmas, considerablemente ante un sistema tradicional. Lo mismo sucede, por ejemplo, para lo que viene siendo la detección por movimiento inteligente. En este caso, a mano izquierda vemos una detección por movimiento tradicional y a mano derecha una detección por movimiento inteligente. En este caso, por ejemplo, lo que viene siendo las gotas de lluvia, lo que son elementos de movimiento de hojas, cambios de iluminación, van afectando directamente lo que son las alertas que el sistema va a recibir. A diferencia de que, por ejemplo, con un sistema con inteligencia artificial, si pasa un perro, si cae gotas de lluvia, si hay cambios de iluminación, movimientos de hojas, movimientos de otro tipo de elementos dentro de la escena, no me van a generar lo que son las alertas. Esto en un sistema tradicional sí activaría estas alertas, las cuales son un poquito engorrosas porque se consideran falsas alarmas. Y en el momento de que yo recibo una alerta de verdad, no le voy a hacer caso porque voy a considerar que es una falsa alarma. A diferencia de utilizar un sistema con inteligencia artificial que me da certeza del tipo de alarmas que yo voy a estar recibiendo. Entrando en lo que son los grabadores, tenemos grabadores de inteligencia artificial que ofrecen analíticas, por ejemplo, detección de humanos, detección de rostros, reconocimiento de rostros, etc. Tenemos grabadores generales que ya dependiendo de cuál sea la serie, así uno va a ser la capacidad de resolución que va a permitir, la capacidad de transmisión de ancho de banda, cuántos discos duros, etc. Y tenemos también almacenamientos masivos, en este caso almacenamientos eh, de 48 bahías, 72 bahías de discos duros y demás. En un sistema de inteligencia artificial tenemos la capacidad de mezclar. En este caso, podemos tener la primera opción que viene siendo una cámara de detección de rostros y un reconocimiento facial realizado por el grabador. La cámara va a capturar lo que es la imagen del rostro de la persona y el grabador se encarga entonces de realizar el modelado y el reconocimiento facial. Yo tengo la capacidad igual de tener lo que viene siendo vista previa, alarmas, lo que son las búsquedas de metadatos y búsquedas por imágenes. Como también puedo tener lo que viene siendo una cámara tradicional sin ningún tipo de analítica y un grabador con inteligencia artificial que me realiza entonces la captura del rostro, el modelado y el reconocimiento facial.
que me va a permitir a mí igual tener vista previa, alarmas, búsqueda de metadatos y búsquedas de imágenes. Es decir, yo puedo tener una cámara DAHUA de detección de rostros y un grabador de inteligencia artificial. Ese grabador de inteligencia artificial me puede decir a mí, ok, si tú tienes 16 cámaras de detección de rostros, yo tengo la capacidad de ofrecerle a esas cámaras la función también de reconocimiento facial. Yo me encargo de hacer ese procesamiento. Pero si yo tengo, por ejemplo, 16 cámaras tradicionales, el grabador me va a decir a mí, mira, mi capacidad me limita a que si esas cámaras son tradicionales, yo solo puedo ofrecer detección y reconocimiento al mismo tiempo a 4 de esas cámaras. Yo paso de tener una capacidad de 16 cámaras a solamente 4 cámaras con analíticas. Es decir, dependiendo de cuál sea la cantidad de cámaras y cuál sea el dispositivo, así mismo va a ser la capacidad de procesamiento de las analíticas. Yo puedo hacer un balance de una analítica que la realice la cámara y otra analítica que corra entonces por parte del grabador para hacer un equilibrio de cuáles son las funciones que vamos a tener entonces en el sistema. Yo puedo utilizar cámaras tradicionales Dahua de otras marcas y mediante el grabador ofrecerle todas las analíticas, pero tomando en cuenta la limitante de que todo el procesamiento va a correr por parte entonces del grabador. Búsquedas de rostros. Podemos hacer búsquedas de rostros tanto por una foto que se cargue al dispositivo, en este caso una foto que ya tengamos almacenada en USB, conectamos el USB al dispositivo o desde la interfaz web del dispositivo lo podemos hacer y el dispositivo entonces, en este caso el grabador, nos va a realizar la búsqueda en base a esa foto y en base a todos los registros de las detecciones de rostros que se hicieron en el canal en el cual nosotros queremos hacer la búsqueda y en el periodo de tiempo específico que nosotros determinamos. Y también podemos hacer las búsquedas por atributos faciales. Nosotros tenemos la capacidad de hacer búsquedas por distintos atributos, por ejemplo, lo que viene siendo si llevaba lentes, si tenía mascarilla, la expresión facial, la edad aproximada, si tenía barba, etc. Cuando hablamos de protección perimetral, son sistemas que se utilizan para lo que viene siendo monitoreos de cercas perimetrales, accesos limitados, zonas de peligro, etc. Con un sistema tradicional, reglas inteligentes, tenemos lo que son muchas falsas alarmas, falsos negativos. Al utilizar lo que es entonces un sistema de inteligencia artificial, reducimos considerablemente lo que son las falsas alarmas y lo que viene siendo los falsos negativos y la parte del impacto que tiene lo que es el medio ambiente. En este caso, las hojas, los insectos, las gotas de lluvia, los cambios en la iluminación que puedan ocurrir, que un sistema tradicional los va a detectar como un movimiento, como una protección perimetral, que un sistema con inteligencia artificial no los va a detectar porque se hace un filtrado primero de humanos y de vehículos. Metadatos, como les comentaba, tenemos la capacidad de hacer búsqueda por metadatos, ya sea del rostro de las personas, del cuerpo de las personas, de los vehículos, en temas, por ejemplo, de colores, tipos de vehículos, marcas de vehículos, etc. Estas búsquedas yo las puedo hacer también por un periodo de tiempo en un canal específico y en lo que viene siendo especificando cuáles son los parámetros de los cuales yo quiero buscar. El SMD Plus, o lo que vimos hace un momento en el video, el Smart Motion Detection Plus, viene siendo la detección por movimiento inteligente, que me permite a mí hacer un filtro de vehículos, un filtro de humanos, dejando por fuera otros elementos, ya sean gotas de lluvia, hojas cayendo, animales, insectos, cambios en la iluminación, que ante un sistema tradicional me ocasionarían entonces lo que son falsas alarmas. Con el SMD Plus tenemos una tasa de falsas alarmas por debajo del 1% cuando utilizamos la versión 3.0 que lanzamos al mercado hace un par de meses atrás. Hacemos un filtrado completamente preciso de lo que son los humanos y los vehículos dentro de la escena. Esto, cuando hablamos de cámaras IP, ya tenemos la capacidad también de que las mismas cámaras
puedan realizar este tipo de funciones desde lo que es la serie Wissens en adelante. Y también tenemos la capacidad entonces de poder hacer filtros a la hora de revisar lo que son las grabaciones. En este caso nosotros podemos filtrar y pasamos de tener 24 horas de grabación, un fragmento de 24 horas, a fragmentos puntuales en donde se activó la alarma que yo coloqué, si fue de humanos o si fue de vehículos. Dejo de revisar 24 horas de grabación a simplemente enfocarme en los fragmentos que ya el sistema me genera por sí solos automáticamente. Si vemos entonces un sistema con un grabador de red, en este caso tenemos lo que son las cámaras, ya sean cámaras con el protocolo privado de Dahua o con el protocolo de ONBIF, conectadas directamente ya sea al grabador o mediante una conexión por red. Tenemos la capacidad de transmitir esto, lo que viene siendo una aplicación móvil. Tenemos la capacidad de monitorearlo de manera local y hacer un monitoreo a un software de gestión. Y también quisiera entonces hacer énfasis en lo que viene siendo la tecnología EPOE. Si bien es cierto, cuando hablamos de redes, tenemos un estándar de transmisión, una limitante. Cada 100 metros tenemos que hacer un salto. Hoy en día el estándar solamente nos permite hacer 100 metros de transmisión, ya sea para energía, ya sea para datos, cuando utilizamos cables UTP. Sí, claro, tenemos ya dispositivos que permiten alargar esa distancia hasta 250 metros, por ejemplo, pero reduciendo lo que es la velocidad del puerto, en este caso, del cual se está utilizando. Nosotros tenemos la capacidad de ofrecer hasta 800 metros de distancia al hecho de una transmisión cableada con un solo cable, el tema de lo que viene siendo la energía, lo que viene siendo el video, lo que son los datos, lo que es el audio de una cámara. Para esto necesitamos lo que viene siendo un sistema EPOE. El sistema EPOE se compone más que todo de una cámara EPOE y un switch EPOE o un grabador EPOE. Nosotros tenemos que tener punto a punto lo que es la tecnología EPOE. No podemos mezclar una cámara tradicional con un switch EPOE, ni podemos mezclar una cámara EPOE con un switch tradicional. Tiene que ser la cámara y el dispositivo final EPOE. Este caso nos permite entonces hasta 800 metros de distancia con un solo cable sin necesidad de realizar lo que son saltos. Esto se traduce en ahorro de costos, más que todo por el hecho de que, por ejemplo, yo puedo tener un dispositivo de gama alta y dejar por fuera entonces la compra de 8 switches, cablear lo que es estos switches a una red eléctrica para poder alimentarlos en cada uno de los puntos cada 100 metros. A diferencia que yo simplemente coloco una cámara EPOE, un switch EPOE o un grabador EPOE y alimento directamente la cámara hasta 800 metros. También puedo, por ejemplo, mantener lo que es un sistema análogo, en este caso un cableado coaxial, y reutilizarlo. Tenemos convertidores para poder entonces punto a punto colocarlos y mantener lo que es el cableado y poder utilizar lo que es la tecnología EPOE. Bien, con esto entonces culminamos lo que viene siendo el webinar de esta mañana. Les agradezco muchísimo su tiempo, espero que la información haya sido de su agrado, que todo haya sido muy bien explicado. Cualquier consulta para los que se quieran quedar, cualquier consulta que se tenga, con mucho gusto las voy a estar resolviendo en este momento. Las pueden dejar por el chat y yo voy a estar entonces comentándolas. En un par de minutitos vamos entonces a hacer la rifa de lo que viene siendo los premios que tenemos para todos ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que todo haya quedado muy claro y si no, entonces abrimos el espacio de las preguntas y respuestas. Vamos entonces a comenzar con las preguntas. Vamos a ver.
En tecnología IP, los NBR tienen todos sus canales abiertos a transmisión de audio en cámaras con micrófono. Sí, correcto. Al realizar lo que viene siendo la transmisión por un solo cable, tenemos la capacidad de que todos los canales puedan tener lo que es el audio. No hay ningún problema. En cuanto a la grabación de los NBR, los cuadros por segundo por canal no se miran afectados en la grabación. Correcto. En este caso es diferente por el hecho de que, por ejemplo, en situaciones análogas, sistemas análogos, la grabación va determinada de la capacidad del grabador, para la redundancia. En sistemas IP, la grabación va a depender de lo que uno configure en la cámara. Si yo le pongo que quiero grabar a 8 megapíxeles, el grabador va a almacenar esos 8 megapíxeles, ya que todo el tema de la codificación lo va a realizar lo que es la misma cámara. Ok, me preguntan si hay algún método de utilizar lo que es una transmisión de 250 metros sin lo que son la tecnología EPOE. Nosotros tenemos ya en el mercado lo que son los switches a largas distancias. Estos switches permiten reducir lo que es la velocidad del puerto y poder hacer una transmisión hasta 250 metros. Y son switches bastante económicos. Hoy en día ya es un tema de que no es costoso este tipo de tecnología y está al alcance de todos, para que no tengan que utilizar lo que es la tecnología de POI si no necesitan llegar hasta ese tipo de distancias, si son 150, si son 200 metros, con mucho gusto y recomendaría yo entonces utilizar este tipo de switches de largas distancias. La distancia máxima en cámaras IP dependiendo, por lo que acabo de comentar. En este caso, el estándar nos dice que son 100 metros. Yo recomendaría siempre dejar 20% por cualquier situación que suceda, utilizarlo hasta un 80, 85 metros. Si utilizamos, por ejemplo, un switch de larga distancia, podemos aumentarlo hasta 250 metros, reduciendo la velocidad hasta 10 megabits por segundo, lo que es el puerto de transmisión. Si utilizamos una tecnología EPOE, ya podemos llegar hasta 800 metros de distancia con un solo cable. Es recomendado hoy en día comprar NBR para ir actualizando los equipos análogos. Bueno, eso más que todo depende del proyecto. Esto no es algo de que la tecnología análoga se está dejando por fuera. Al contrario, seguimos implementando lo que es analíticas en este tipo de cámaras y grabadores. Más que todo depende del proyecto. Si bien es cierto, un sistema IP tiene ciertas ventajas con respecto a un sistema análogo en temas de analíticas, precisiones de estas analíticas, balances de qué funciones va a hacer la cámara, qué funciones puede hacer un grabador y demás. Recomendación, no te puedo decir cambia siempre a IP, depende mucho del proyecto. La tecnología EPOE es solo para proyectos. Ok, son dispositivos que son de gama alta. Son dispositivos eh, que no se encuentran en una venta de mayoreo, una venta de cámaras análogas, cámaras IP de gama baja, porque son equipos de gama alta. Usualmente se utilizan para proyectos, sí, pero eso va a depender del tipo de instalación que tú necesites. Vuelvo y repito, si vas a hacer una instalación a 800 metros de distancia, créeme, te va a salir mucho más económico comprarte un dispositivo EPOE, tanto para ahorrarte entonces el hecho de que no tengas que comprar switches, no tengas que alimentar esos switches cada 100 metros, que se va a traducir en costos adicionales de cableado eléctrico que tengas que hacer. Es más que todo un análisis que tienes que hacer a ver si te conviene o no, dependiendo de cuál sea la distancia. Es recomendable utilizar la misma red para conectar los sistemas NBR o realizar una red aparte. Okay. Recuerda que el tema de redes, tú puedes tener múltiples redes que pueden eh, conocerse entre sí mediante un enrutador, como también puedes tener una sola red interna, dependiendo también de cuántos dispositivos vayas a estar utilizando.
Va a depender mucho de la escala del proyecto que tengas. Altura apropiada para una cámara 1080. Depende. ¿Vas a hacer algún tipo de analítica? ¿A qué distancia está tu objetivo? No hay un estándar específico. Para los EPOE me obliga a utilizar tanto la cámara como el switch EPOE. Y si en el proyecto no hay muchos puntos de largo alcance, ¿qué otra solución hay por tema de coste? Bueno, no comprendo muy bien, por favor si puedes reformularla, porque ok, tú puedes tener un grabador y ese grabador tiene 8 canales EPOE, pero tiene 16 canales POE. Tú puedes utilizar esos 8 canales EPOE para tus 8 cámaras EPOE y ese mismo grabador utilizarlo para las otras cámaras normales. No necesariamente solamente te va a funcionar ese switch para cámaras EPOE. Con el EPOE se puede hacer salto a los 800 metros. No, la transmisión máxima es de 800 metros. Los routers o switches deben ser de 100.000 la transmisión. Eso va a depender, por ejemplo, si tienes 10 cámaras, 2 megapíxeles, está consumiendo ¿qué? 20 megabits por segundo. Si tienes 10 cámaras de 4 megapíxeles, son 40. Eh, no necesariamente necesitas uno de 1 gigabit, con uno de 100 está bien. Si ya tienes múltiples cámaras que sobrepasan esa cantidad de ancho de banda, entonces sí ya gigabit, dependiendo de cuáles sean la cantidad de saltos que tengas y demás. Hay que todo, más que todo, no les puedo decir un estándar específico porque hay que hacer un análisis de cuál sea el ancho de banda que están utilizando para poder recomendarles un producto específico y no sobredimensionar lo que es el proyecto para lo que es el presupuesto y tal que se tenga. Al usar un DVR análogo como NVR, tiene la limitante de los frames por segundo por canal. Ok, los grabadores análogos sí cuentan con este tipo de limitante de que para lo que es la reproducción y la grabación dependen de la capacidad del equipo. Los grabadores IP para lo que es la reproducción en vista en vivo sí dependen de una limitante de cuánto puede procesar el dispositivo. En este caso, por ejemplo, si tenemos 16 cámaras en un cuadrito pequeño, no las vamos a reproducir a 8 megapíxeles. Es algo innecesario porque las cámaras están en cuadros muy pequeños, pero la grabación sí va a ser a la resolución máxima que uno especifique en la misma cámara. La red de aprovisionamiento de las cámaras conectadas directamente al NVR es totalmente aislada de la red del cliente. Sí, correcto. La red de cámaras que están directamente conectadas al NVR es completamente diferente a la que está conectada al grabador. Se mantiene lo que viene siendo un switch interno, una red interna del grabador para lo que es la asignación de cámaras IP, de direcciones IP a las cámaras en este caso. ¿Cuándo es conveniente poner fuentes externas en cámaras IP? ¿Qué te digo? Por ejemplo, largas distancias de transmisiones con PTZs. O, por ejemplo, estás a una distancia muy larga y el presupuesto de potencia que te permite el switch o el grabador sobrepasa el límite porque estás conectando, digamos que, por ejemplo, te presento esta situación. Tienes un grabador POE que le quieres conectar 10 PTZ. Esas 10 PTZ te consumen 25 watts cada una, pero tu presupuesto de grabador POE solamente es de 100 watts. Estás sobrepasando el límite por mucho. Y eso es por decir un número exagerado. Estás sobrepasando el límite de presupuesto del grabador, en este caso para lo que es la transmisión de energía. Necesitas por fuerza una fuente de alimentación para poder que las cámaras te levanten.
hay que verificar cuántas cámaras tengo, cuánto me consumen esas cámaras y cuál es el presupuesto o el budget, como se le conoce en inglés, del dispositivo, si es un grabador o si es un switch. Los grabadores, en este caso, tienen una limitante de cuánta potencia pueden brindar. Está específicamente establecido para cámaras tradicionales, cámaras que tienen un consumo promedio, pero ya cuando, por ejemplo, se han visto proyectos de PTZs que consumen mucho en dispositivos que no pueden alimentarlas todas al mismo tiempo. Y también es importante que tengan en cuenta de que el consumo que les dice la cámara lo hagan el cálculo en base a lo que viene siendo el consumo máximo. En este caso, por ejemplo, lo que es el consumo en horas de la noche con el IR encendido, por ejemplo, el consumo aumenta. Hay que también hacer el cálculo con eso para tener entonces todas las variables que pueden existir. Bien, señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Si no tenemos entonces más preguntas, con esto culminamos el webinar. Muchísimas gracias a todos. Espero que toda la explicación haya sido de su agrado. Cualquier consulta, cualquier proyecto que necesiten apoyo, recuerden que con Protection Electronic en Nicaragua, nuestro distribuidor autorizado, nosotros tenemos el apoyo directo con ellos para poder entonces ayudarles en lo que necesiten. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el próximo viernes con un webinar sobre lo que es las tecnologías de los controles de accesos y demás. Muchísimas gracias, señores. Hasta luego.